Si hay una palabra que encapsula una de las teorías más importantes de Sigmund Freud, esa es libido. Aunque comúnmente asociamos esta palabra con el deseo sexual, en el marco del psicoanálisis freudiano, la libido tiene un significado mucho más amplio y profundo. Para Freud, la libido es una energía psíquica que no solo está vinculada al impulso sexual, sino que también es una fuerza fundamental que mueve todos los aspectos de nuestra psique. Es el motor que impulsa nuestras acciones, nuestros deseos, nuestras relaciones y, en última instancia, nuestra identidad. La idea de Freud sobre la libido fue revolucionaria en su tiempo y sigue siendo crucial para entender muchos aspectos de la psicología moderna. Pero, ¿qué es realmente la libido? ¿Cómo se manifiesta en nuestras vidas y por qué sigue siendo tan relevante? Freud propuso que la libido es una energía vital que está presente desde el nacimiento y que pasa por diferentes fases a lo largo del desarrollo del individuo. Estas fases, que llamó fases del desarrollo psicosexual, son la base sobre la cual se forma nuestra personalidad. Cada una de estas fases está marcada por el enfoque de la energía libidinal en distintas zonas del cuerpo, las llamadas zonas erógenas, y según Freud, cómo manejamos esta energía en cada etapa determina nuestro bienestar psíquico en la vida adulta. Este concepto va mucho más allá del simple placer físico, ya que Freud veía la libido como la fuerza primaria que impulsa todas nuestras actividades, desde la creación artística hasta la ambición profesional, pasando por los vínculos emocionales que desarrollamos a lo largo de la vida. El viaje de la libido comienza con la fase oral, que se desarrolla desde el nacimiento hasta aproximadamente los 18 meses de edad. Durante esta etapa, la boca es la principal fuente de placer y exploración para el bebé. Freud observó que el acto de chupar, alimentarse e incluso morder no solo cumple una función biológica, sino que también es una fuente de placer psíquico. Un niño que experimenta una satisfacción adecuada en esta etapa desarrolla confianza y seguridad. Sin embargo, si esta necesidad no es completamente satisfecha, o si hay una frustración excesiva, el individuo podría desarrollar lo que Freud llamó una fijación en esta fase, lo que se manifiesta en comportamientos compulsivos relacionados con la boca, como fumar, comer en exceso o incluso tener una personalidad dependiente. Freud teorizó que las personas que no logran resolver adecuadamente esta etapa pueden tener una mayor tendencia a la oralidad en la vida adulta, lo que también podría manifestarse en conductas relacionadas con el consumo y la búsqueda constante de placer inmediato. A medida que el niño crece, entra en la fase anal entre los 18 meses y los 3 años, donde el control de los esfínteres se convierte en el centro de la energía libidinal. Esta fase está marcada por la tensión entre el deseo del niño de controlar sus propios impulsos y las demandas externas para cumplir con las normas de higiene. Freud vio en esta etapa el primer conflicto entre el individuo y la autoridad. Un manejo adecuado de esta fase lleva a una personalidad equilibrada, con sentido del control y autonomía. Sin embargo, una sobreexigencia o una falta de control pueden resultar en fijaciones que se manifiestan en la adultez como una personalidad demasiado controlada, obsesiva o, en el otro extremo, desordenada y caótica. En esta fase, Freud también subrayó la importancia de las primeras interacciones del niño con las normas sociales, lo que marcaría el inicio de la internalización de la autoridad y el control, algo que seguiría moldeando las relaciones interpersonales y laborales del individuo en la vida adulta. La fase fálica, que ocurre entre los 3 y 6 años, es quizás la más conocida y polémica de las fases del desarrollo psicosexual de Freud. Durante esta etapa, la energía libidinal se concentra en los genitales, y Freud introduce su concepto más controvertido, el complejo de Edipo. Según Freud, en esta fase los niños desarrollan deseos inconscientes hacia el progenitor del sexo opuesto, y ven al progenitor del mismo sexo como un competidor. En el caso de los niños, este deseo hacia la madre y la rivalidad con el padre crea un conflicto que, en la mayoría de los casos, se resuelve cuando el niño comienza a identificarse con el padre y a interiorizar las normas sociales. Para las niñas, Freud propuso el complejo de Electra,
en el que la niña se identifica con la madre tras experimentar lo que él llamó la envidia del pene. Aunque esta última idea ha sido objeto de fuerte crítica, Freud consideraba que estas dinámicas familiares eran fundamentales para el desarrollo de la identidad sexual y de la capacidad de relación con el otro. De hecho, el éxito o el fracaso en la resolución de este conflicto determinaba, según Freud, cómo el individuo manejaría sus relaciones amorosas y sexuales en la vida adulta. A lo largo de la fase fálica, Freud también destacó el papel del superyo, la instancia moral de la psique. Esta estructura se forma como resultado de la resolución del complejo de Edipo, cuando el niño interioriza las normas y valores del padre y de la sociedad. Freud veía en esta etapa la génesis del sentido de culpa y el inicio del desarrollo moral. Es decir, el superyo funciona como una especie de juez interno que regula el comportamiento, en consonancia con las reglas sociales y las expectativas de la cultura. Si esta fase no se resuelve adecuadamente, el individuo puede desarrollar un superyo demasiado rígido o, por el contrario, muy laxo, lo que afecta su capacidad de tomar decisiones morales en el futuro. Tras la resolución de estos conflictos, el niño entra en la fase de latencia, un periodo de calma libidinal que se extiende aproximadamente desde los 6 años hasta la pubertad. Durante este tiempo, la libido parece dormida mientras el niño se enfoca en el desarrollo social, intelectual y emocional. Freud creía que durante esta fase, la energía sexual se sublima, es decir, se canaliza hacia actividades socialmente aceptables como el aprendizaje y la formación de amistades. Es un período donde la personalidad se consolida y se fortalecen los valores morales y éticos. A diferencia de las etapas anteriores, donde el placer sexual está en el centro de las preocupaciones del niño, en esta fase la libido se desvía hacia objetivos más elevados, como la adquisición de conocimientos, la interacción con pares y la construcción de la identidad social. Finalmente, llegamos a la fase genital, que coincide con la pubertad y marca la última etapa del desarrollo psicosexual. En esta fase, la libido vuelve a centrarse en los genitales, pero ahora en el contexto de las relaciones sexuales adultas. Freud sostenía que alcanzar esta etapa de manera exitosa es crucial para una vida adulta sana y equilibrada. Es en esta fase donde el individuo es capaz de formar relaciones sexuales y afectivas maduras, orientadas no solo hacia el placer propio, sino también hacia el bienestar de la otra persona. Para Freud, una personalidad adulta saludable depende en gran medida de la resolución adecuada de los conflictos en las etapas anteriores. Fijaciones o conflictos no resueltos en cualquier fase pueden llevar a disfunciones sexuales, neurosis y problemas en las relaciones interpersonales. Freud enfatizó que gran parte de los conflictos libidinales ocurre en el inconsciente. Para él, nuestra mente es como un iceberg, donde la mayor parte permanece sumergida y fuera de nuestra conciencia. La libido actúa en este nivel profundo, generando deseos, impulsos y conflictos de los cuales no somos plenamente conscientes. Freud sostenía que muchos de nuestros problemas psicológicos, como la ansiedad, la depresión o los trastornos de personalidad, derivan de la represión de estos deseos inconscientes. Esta represión, aunque necesaria para la vida en sociedad, tiene un costo, ya que los deseos reprimidos tienden a manifestarse de manera indirecta, a través de síntomas, sueños o comportamientos aparentemente inexplicables. Una de las herramientas más innovadoras que Freud desarrolló para acceder al inconsciente fue el análisis de los sueños. En su obra La interpretación de los sueños, Freud describe cómo los sueños son una vía de acceso privilegiada al inconsciente. A través de los sueños, la libido puede expresarse de manera disfrazada, ya que los deseos reprimidos encuentran una salida simbólica. Freud diferenciaba entre el contenido manifiesto de un sueño, es decir, lo que recordamos al despertar, y el contenido latente, que representa los deseos e impulsos inconscientes que subyacen en el sueño. La interpretación de los sueños se convirtió en una piedra angular del psicoanálisis, ya que permitía a los terapeutas acceder a los conflictos inconscientes del paciente y, a través del análisis, ayudarles a resolverlos. La relación entre la libido y la cultura es otro de los grandes temas en la obra de Freud. En su obra El malestar en la cultura,
Freud reflexiona sobre cómo la civilización ha crecido a través de la represión de los instintos primarios, en particular la libido. Las normas sociales, la religión y la moral imponen restricciones a nuestros impulsos sexuales y agresivos, creando un conflicto interno entre nuestros deseos naturales y las expectativas de la sociedad. Este conflicto genera lo que Freud llamó el malestar cultural, un sentimiento de insatisfacción e incomodidad que es inherente a la vida en sociedad. Para Freud, la represión de la libido es necesaria para la convivencia social, pero también es la fuente de muchos de nuestros sufrimientos psicológicos. En su opinión, encontrar un equilibrio entre la satisfacción de los deseos libidinales y las demandas sociales es uno de los mayores retos para el ser humano. Freud sugirió que la cultura, al imponer restricciones sobre la libido, genera una constante tensión interna en el individuo. Esto es visible no solo a nivel individual, sino también en la historia de la humanidad. Freud relacionaba el desarrollo de las civilizaciones con la sublimación de los impulsos sexuales y agresivos. Según él, las grandes obras de arte, los logros científicos y las construcciones sociales que han marcado nuestra evolución cultural son, en gran parte, el resultado de la canalización de la energía libidinal hacia fines productivos y creativos. Sin embargo, esta sublimación no es perfecta, y la represión de la libido también puede conducir a conflictos sociales y políticos, manifestándose en forma de violencia, guerras y neurosis colectivas. A pesar de las críticas y revisiones posteriores, el concepto de la libido sigue siendo una piedra angular en la psicología y el psicoanálisis. La visión de Freud de la libido como una energía psíquica que trasciende el simple deseo sexual abrió nuevas perspectivas para entender la complejidad del comportamiento humano. Aunque algunas de sus ideas han sido superadas o reinterpretadas por teorías más modernas, su enfoque sobre la libido nos invita a reflexionar sobre cómo nuestros deseos más profundos moldean nuestras vidas y nuestra cultura. Freud nos enseñó que no podemos ignorar la fuerza de la libido. Desde los primeros años de vida hasta la adultez, esta energía juega un papel crucial en nuestra psicología, y su manejo, o falta de él, puede determinar gran parte de nuestra salud mental y emocional. Comprender y aceptar la influencia de la libido no solo es clave para el autoconocimiento, sino también para encontrar una mayor armonía en nuestras relaciones y en nuestra vida interior. Al final, Freud nos recuerda que la libido no es solo una fuerza sexual, sino el impulso vital que nos impulsa hacia la creación, el amor, el conflicto y, en última instancia, hacia la comprensión de nosotros mismos.